Vamos a hablar en la tercera y última mesa de esta jornada. El título, La movilidad a la española. ¿Cómo será la movilidad de los territorios en España? Para ello contamos con los siguientes invitados. Los voy a ir nombrando para que puedan acercarse e ir tomando asiento en el escenario. Emilio Herrera, presidente de Kia Iberia. Laura Ros, directora general de Volkswagen España. José Antonio León Capitán, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia. Jorge Delgado, CEO del RACE y presidente de la FIA para Europa, Oriente Medio y África. Silvia Roldán, consejera delegada de Metro Madrid. Alfonso Serrano, director de consumo de Amazon para Italia y España. La mesa va a estar moderada por José Luis García Cano, jefe de motor en El Español. Muchísimas gracias a todos. Es vuestro turno y os vamos a escuchar con muchísimo interés. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta nueva edición del Foro ANFAC, de un foro muy interesante en el que tratamos la movilidad. Tenemos además hoy, yo creo que aunque es una mesa de tarde, es una mesa muy interesante porque tenemos posturas muy diversas. Tenemos a fabricantes, tenemos también a usuarios, tenemos a transporte público, distribución con comercio electrónico y última milla. Así que yo creo que es una mesa muy interesante en la que trataremos temas que yo creo pueden ser de interés para todos. Así que os presento, aunque ya os han presentado, pero bueno, haceros una breve introducción. Emilio Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes, presidente de Kia Iberia. Buenas tardes, presidente de Kia Iberia, como decías, y muy contento de estar aquí porque yo creo que este es el foro donde tenemos que estar todos, no solamente los que somos de la industria, sino todos los que ayudan, como puede ser industria, energéticas, todas las industrias tenemos que estar aquí para apoyar un mismo objetivo que tenemos todos, que es la movilidad. Gracias, Emilio. José Antonio León Capitán, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Stellantis. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José Luis, y enhorabuena a ANFAC por este foro importantísimo, necesario para transmitir a toda la sociedad valores y, como decía Emilio, no solamente fabricantes, sino estos actores de la movilidad, que es tan importante para todos los ciudadanos en su mundo. Muy bien. Laura Ros, también, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, directora general de Volkswagen en España. Muchas gracias por esta oportunidad y, sobre todo, por el debate que se ha generado esta mañana y que esperamos completar también en esta sesión de tarde para hablar de todo ese ecosistema, respondiendo un poco al título de la jornada de hoy, ¿no? De la movilidad de todos y todas, y donde tenemos mucho que andar y una visión de país que construir entre todos. Muy bien. Jorge Delgado, bienvenido también, CEO del RACE y presidente de la FIA en EMEA. Muchas gracias por venir y por estar aquí en esta jornada. Muchas gracias a vosotros por contar al final con lo que puede ser una voz del consumidor final, que, como decía Emilio, pues al final tenemos que estar todos para dar ese servicio al que al final va a desplazarse, va a moverse en este cambio y en esta transición de la movilidad en España. Muy bien. También Silvia Roldán, CEO de Metro de Madrid, que también tenemos muchas preguntas que hacerte sobre cómo va el transporte público ahora después de la pandemia. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Un lujazo estar aquí y un poco lo que decís es esencial. La movilidad es una movilidad de todos. Todos los agentes tenemos que estar representados y hablando porque todos tenemos claro hacia dónde queremos ir. Muy importante como mensaje que además España somos líderes en esto y esa es una de las razones por las que tenemos que trabajar todos juntos y qué mejor que hacerlo en foros como este. Muy bien. Y por último, Alfonso Serrano, director de consumo de Amazon en España e Italia. Muy importante también tu opinión y tu punto de vista sobre el tema de logística última milla. Así que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos y desde luego encantado de participar, como dices, para última milla, pero también para toda la cadena de valor de lo que es transporte y movilidad, no solo de personas, sino de mercancías igualmente. Muy bien. Pues como yo creo que la primera pregunta un poco es la nueva movilidad, la movilidad sostenible de la que tanto hablamos últimamente y que yo creo que afecta de forma diferente si es una empresa, si es un usuario, si es una empresa fabricante, si es una empresa de distribución, transporte público. Quería hacer esa primera pregunta. ¿Cómo os afecta, por ejemplo, Emilio, empezamos por orden, si os parece, cómo os afecta a vosotros desde el punto de vista de fabricante la nueva movilidad? Ventas de vehículos electrificados, ¿cómo está el usuario accediendo a este tipo de vehículos? ¿Cómo os afecta, por favor? Pues primero, la venta de vehículos electrificados viene en cierta medida impuesta. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha decidido que tenemos que conseguir unos objetivos de CO2 y si no tenemos coches eléctricos es totalmente imposible. De hecho, yo cuando estaba de director general en Europa
hice el cálculo, si no llegábamos a los 95 gramos que nos impone la Unión Europea, la multa, porque es realmente una multa que deberíamos de pagar, era de 1.600 millones para una empresa como nosotros que vendíamos en ese momento más o menos 500.000 coches en Europa. O sea, que viene, en cierto modo, impuesta. Eso no quiere decir que no hayamos hecho los deberes. Yo creo que todos los constructores hemos hecho los deberes. Kia, en el 2014 ya vendíamos un coche eléctrico en España, que a lo mejor la gente no lo conoce, pero era el Soul eléctrico. Ya teníamos coches eléctricos y tenemos toda una gama. Y de aquí a unos años, para el 27, para ser más concreto, tendremos 14 modelos en nuestra gama 100% eléctricos. O sea, todos, pero esto lo hace Kia, pero lo hace el grupo Stellantis, luego lo hace el grupo Volkswagen, todos hemos hecho los deberes. Y esa movilidad es sostenible. Lo que pasa es que tiene que ser una movilidad, para mí, movilidad rima también con libertad. La libertad de poder elegir, el consumidor tiene que tener esa libertad de elegir también. A veces aquí en Europa estamos forzando un poco la maquinaria para ir tal vez un poco demasiado rápido, porque yo lo que quiero sobre todo recalcar es esa libertad de elegir el medio de transporte. Ya puede ser el metro, ya puede ser un patinete, un car sharing, como hay actualmente en Madrid muchos, y que la verdad que están funcionando muy bien los car sharing, pues que el consumidor tenga esa libertad de elegir. Para nosotros eso es fundamental. Muy bien. José Antonio, vosotros, además de fabricante y de vender eléctricos, también fabricáis eléctricos en España. Sois, de hecho, el primer fabricante en España de eléctricos. ¿Cómo ha supuesto todo el tema de la venta y, además, la transformación de las fábricas para vosotros? Bueno, no cabe duda que ese liderazgo industrial del grupo se transforma después en una importante implicación en el canal de venta de vehículos eléctricos, pero en España es claramente insuficiente, ¿no? Es decir, nosotros la mayoría de eléctricos que se producen en España son dedicados a la exportación. Y es porque la cuota de mercado de este tipo de vehículos en España todavía es muy pequeña. Está muy por debajo de Europa, de la media europea, y por debajo de países de nuestro entorno, como pueden ser Portugal, Francia o Alemania, ¿no? Por lo tanto, hay un reto importante. Ahí aparece la movilidad de todos y todas, ¿no? Pues precisamente tenemos que trabajar, y lo hacemos en Stellantis, en ofrecer soluciones de movilidad accesibles, conectadas, sostenibles, seguras, evidentemente, pero sobre todo queremos que sean accesibles. Es decir, tenemos que intentar que esos coches que se fabrican en Vigo, en Zaragoza o en Madrid, ese Peugeot 2008, ese Opel Corsa o ese Citroën C4, lo pueda comprar cualquier cliente. Y claro, ahora mismo hay muchas barreras de todo tipo, de precio, infraestructura, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos un gran objetivo, que es que la obligatoriedad, por ejemplo, de la zona de bajas emisiones, no sea un hándicap para que todo el mundo pueda acceder al coche eléctrico. Es decir, que esa libertad de la que hablaba Emilio no se vea frenada precisamente porque el cliente no puede acceder a un coche eléctrico, y por lo tanto tenemos que poner los medios. ¿Cómo? Evidentemente, como fabricantes creo que todos lo estamos haciendo. Habla de Emilio de 14 modelos, nosotros vamos a lanzar en el grupo, pues tenemos 40 en el mercado ya de todas las marcas, pero vamos a seguir lanzando, y hay un compromiso de que en 2030 el 100% de nuestra gama será eléctrica total. Pero, claro, obviamente tenemos que buscar otras fórmulas. ¿Cuáles son? Pues otras como puede ser el car sharing, lo has dicho, fórmulas de alquiler por días, por meses, evidentemente para empresas el renting. Es decir, tenemos que intentar buscar las herramientas para que esa obligatoriedad, como vuelvo a decir, no sea un hándicap, y que tanto empresas como clientes accedan a una movilidad eléctrica que, como también dice Emilio, tenemos que llegar todos. Muy bien. Laura, también Volkswagen ha sido otra de las marcas, otro de los fabricantes que ha hecho una apuesta muy fuerte por el vehículo eléctrico. Además, en España tenemos el reto de electrificar también plantas. ¿Qué supone para vosotros también la parte comercial de venta y la parte también un poco de fabricación? Para nosotros el desafío es muy importante, y, de hecho, fuimos el primer fabricante que se comprometió con esos objetivos de París, de ser una compañía CO2 neutral en el año 2050. Además, hemos incluso acelerado esos desafíos con inversiones muy importantes, con más de 10 lanzamientos que tenemos previstos de aquí al año 2026. Para entonces ya tendremos un vehículo eléctrico en cada uno de los segmentos del mercado, desde un vehículo con un precio por debajo de los 25.000 euros, que permite esa democratización de la movilidad eléctrica y de ponerla al alcance de la mayoría de la población, a pues lanzamientos también en la gama alta, como pueden ser el ID.7 que lanzamos este año, o el ID. Buzz, que es la versión eléctrica de ese icónico, la icónica T1 de la marca. Tenemos
18.000 millones de euros de inversión en los próximos 5 años, de los cuales 14.000 solamente en electrificación y otros 4.000 en conectividad. Y aquí me gustaría resaltar que la electrificación y la conectividad van muy de la mano y es algo también muy relevante para el futuro de la movilidad, porque el futuro de la movilidad, por supuesto, está muy vinculado a la movilidad descarbonizada, cero emisiones, pero también a ese vehículo conectado y más adelante al vehículo autónomo, ¿no? Que nos va a permitir hacer realidad ese sueño también de una movilidad cero accidentes, que es un tema que también nos preocupa mucho a los fabricantes, el conseguir reducir esa siniestralidad, que es también uno de los puntos pendientes dentro de nuestro sector. Y finalmente, por supuesto, el desafío es también como país desarrollar esas ciudades inteligentes que permitan no solo la comunicación coche a coche, sino también del vehículo con las infraestructuras y que nos van a permitir también mejorar otro de los puntos de dolor que son la gestión del tráfico, ¿no? Y la congestión del tráfico y al mismo tiempo permitir esa intermodalidad, ¿no? Que el usuario, que al final es quien tiene que estar en el centro, pueda elegir entre la movilidad con su vehículo privado o cuando cambiar a otras alternativas que existen de transporte público o otras soluciones que ahora mismo pues, se están extendiendo en el mercado. Muy bien, muchas gracias. Jorge, estamos viendo continuamente que la edad del parque en España va creciendo. Estamos cerca ya de, rondamos los 14 años, si no recuerdo mal. No sé si eso, también quería preguntarte, está implicando más asistencias en la carretera porque los vehículos se están estropeando más. ¿Estáis notando vosotros que cada vez tenemos un parque más antiguo? Hombre, sin duda, si uno coge la perspectiva más amplia, ¿no? todo este forzar la nueva movilidad, todo este forzar determinado tipo de tecnologías y una cierta indefensión del vehículo privado, lo que está sucediendo es que estamos vendiendo menos coches, lo estamos viendo, los coches se están haciendo más viejos y al irse haciendo más viejos lo que estamos teniendo son coches peor mantenidos, más siniestros y nosotros somos la primera empresa de asistencia en este país. El año pasado hicimos 1.600.000 asistencias. Este año está creciendo un 10%. El año pasado ya estaba creciendo un 10% y lo que estamos viendo es más peligro y más daño en nuestras carreteras. Es otro, como digamos, otro de los inconvenientes, ¿no? Al final de que los coches se están encareciendo y que no todo el mundo tiene un acceso, lo que hablábamos antes, un poco de intentar que sea un vehículo universal, ¿no? La electrificación. Silvia, cuéntanos un poco el tema de la pandemia, prepandemia, pandemia, cómo estamos ahora. ¿Hemos recuperado ya los niveles en metro de viajeros de antes de la pandemia? ¿Hay nuevas formas de movilidad? Cuéntanos. Sí, pues nosotros hoy estamos con un 95% si comparamos con los datos mismo día homogéneo de día prepandemia. 95% de recuperación de demanda, pero los datos cuando se rascan y cuando se analizan un poco por los diferentes hora pico, hora valle y también por los días de la semana, nos están ofreciendo datos absolutamente increíbles y apasionantes porque estamos viendo cómo se ha recuperado más del 100% de la utilización del transporte público, en este caso de metro, en los fines de semana o en las horas valle y, sin embargo, donde más se ha perdido es en las horas pico. Obviamente, los nuevos hábitos de trabajo, de teletrabajo, vienen a impactar en esas horas punta, pero sobre todo también estamos viendo cómo la política de reducción tarifaria que pues nos lleva al impacto de que nos hemos convertido competitivos o nos hemos vuelto competitivos con familias que cuando llegan a Madrid deciden que les resulta rentable moverse en transporte público, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos viendo, la verdad es que yo digo que el transporte público tiene una característica y es que cualquier modificación de cualquiera de los elementos o parámetros te afecta al resto. Entonces, ahora mismo estamos viendo un poco cómo se nos abre otra posibilidad de estudiar nuevos conceptos de tarificación y nuevos conceptos de cómo podemos tratar precisamente esas nuevas movilidades que yo creo que han venido para quedarse. Alfonso, dentro de Amazon tenéis una política también fuerte de inversión hacia la electrificación. ¿Nos puedes dar detalles más o menos de cómo estáis ahora mismo? ¿Cuáles son los siguientes planes? Pues recientemente, de hecho, hemos anunciado una inversión de 1.000 millones de euros precisamente en facilitar esta electrificación. Y es algo que me gustaría señalar que no son los mismos que ya venían, sino son adicionales a todo un esfuerzo que se ha ido haciendo durante los últimos años en esta dirección. Cuando se hizo el anuncio teníamos 3.000 furgonetas de reparto eléctricas en toda Europa
esperamos que con esta inversión lleguemos a 10.000 antes de 2025, con lo cual, evidentemente es un paso adelante, pero se va a necesitar realizar o continuar con esa inversión de manera sostenida y de manera importante para llegar a la electrificación de la flota, efectivamente. Esperamos que estos 1.000 millones nos ayuden no solamente a establecer o a crear puntos de recarga en nuestras propias instalaciones, sino también a trabajar con todos los colaboradores de reparto a que puedan pues, actualizar el hardware de carga, al fin y al cabo, que ellos tienen. Muchas veces hablamos de última milla, pero igualmente dentro de esos planes es muy importante todo el transporte de larga distancia, que supone un reto. Se pone un reto precisamente pues, por el tamaño, por el peso de los vehículos, de los remolques, de las cabinas, etc. La tecnología es prometedora, pero lo que vemos es que todavía falta la capacidad de producción para hacerlo realidad. A día de hoy tenemos pues, 5 vehículos en el Reino Unido, esperamos poner 20 en circulación en Alemania a lo largo de este año, pero efectivamente intentamos ayudar con nuestro tamaño, con nuestra escala, a facilitar la creación de esa capacidad de producción que es fundamental para hacer realidad nuestra hoja de ruta, al fin y al cabo. Es unido, evidentemente, a lo que son infraestructuras que hacen pues, mucha falta precisamente para dar servicio a toda esa red eléctrica. Y pues apoyamos, desde luego, la colaboración público-privada. Y desde el lado de Amazon tenemos un fondo que se llama el Climate Pledge Fund, que ha comprometido o que compromete 2.000 millones para invertir en tecnologías que permitan esa transición. Y ya tiene inversiones desarrolladas o asignadas en mejora de baterías o incluso de aviones eléctricos. O sea que son unos planes tremendamente amplios de cara a la electrificación, efectivamente. Muy bien. Ahora hay una pregunta que es las zonas de bajas emisiones, que como todos sabéis desde 2023 tienen que ser obligatorias en las grandes ciudades de más de 50.000 habitantes y quizás es una pregunta que os puede afectar a casi todos. A fabricantes porque a lo mejor podéis notar el incremento de ventas de vehículos electrificados, a lo mejor también Amazon se ve en este sentido también a la hora de acceder al centro de las ciudades también se ve condicionada, a lo mejor también el metro puede también darse cuenta de que a lo mejor hay gente que necesita el transporte público para sitios muy céntricos porque no puede acceder con su coche. Por eso quiero ya un poco que os interrumpáis entre vosotros y que cada uno cuentéis un poco cómo estáis viendo, si os veis que os afecta o no la entrada de las ZB en España. Ya a partir de ahora, si queréis un poco, quien quiera un poco tomar la palabra. Si queréis arranco yo. Las zonas de bajas emisiones, la preocupación que tenemos los fabricantes es que se implanten soluciones distintas en cada municipio. Porque entonces se puede producir el efecto contrario al que estamos buscando, y es que la gente espere y retrase todavía más y vuelva a aplazar su decisión de renovar el parque. Y tenemos una urgencia, que es la renovación de ese parque, que ya está en 14 años, que es de los más antiguos de Europa y que impacta muy negativamente, como hemos visto, en las emisiones globales, que estamos incrementando en lugar de reducir, a pesar de que cada vez vendemos coches más eficientes, porque no se está produciendo esa renovación. Y siempre que nos mantengamos en un mercado por debajo del 1 millón de unidades, que es la previsión que tenemos para este año, ese efecto de renovación no se va a producir. Con lo cual, es muy importante un mensaje de intentar unificar al máximo las políticas de las zonas de bajas emisiones a nivel nacional, porque si no estamos generando muchísima incertidumbre en el comprador y no se está produciendo esa reactivación de la venta. Una reactivación que, independientemente de que ese cliente decida comprar un vehículo eléctrico 100% o un vehículo con etiqueta C de combustión, va a suponer, simplemente porque está achatarrando un vehículo de más de 20 años de antigüedad, una mejora sustancial en las emisiones y en la seguridad, como hemos dicho antes, ¿no? ¿Compartís también el argumento de que una indefinición de las ZB o que cada municipio regule de su manera puede ser contraproducente para lo que es el parque del automóvil? Hombre, eso es una preocupación y yo creo que, como dice Laura, eso genera incertidumbre de cara al consumidor y no sabe qué comprarse. Por otra parte, yo creo que lo que hay que hacer es incentivar la compra, porque una persona que tiene un coche de más de 20 años es muy difícil que se compre hoy en día un coche eléctrico. Eso es casi imposible, con lo cual, si no incentivamos, pero bueno, lo que decía Laura también,
las normativas tienen que ser las mismas en todos los sitios. Y tenemos en España algo que es bastante eficaz, que son las etiquetas, que por lo menos son unas etiquetas que son válidas en todas las autonomías, en todos los pueblos, en todas las ciudades. Por lo menos eso ya hay cierta uniformidad, se puede regir por ahí, con lo cual habría una solución. Pero incertidumbre es lo que hace que hoy en día muchos consumidores estén retrasando su compra del vehículo, está claro. No sé si José Antonio, Silvia. Como complemento a lo que decían Laura y Emilio, decir que para nosotros el tema es la fractura social que se puede producir, porque al final lo que estamos haciendo es impedir que ciudadanos que no tienen recursos no accedan al centro de una ciudad. Y, por tanto, tenemos que intentar entre todos que esa gente que no tiene todavía la capacidad económica de acceder al coche eléctrico, no tiene punto de recarga en casa, no tiene, en fin, no vive en una vivienda equipada, pueda acceder a este tipo de vehículos o pueda hacer un vehículo para entrar en la ciudad. Y, por tanto, vuelvo a insistir en el tema, ¿no? Yo creo que es importantísimo que no se produzca esa diferencia entre el que tiene un coche de 15 años que no da el salto a comprarse un coche eléctrico porque todavía son caros y, evidentemente, el que puede comprarlo sin ningún problema. Y ahí, por eso, es importante incentivar y conseguir que los mecanismos que tenemos a nuestra disposición para el coche eléctrico, el MOVES, por ejemplo, que sea mucho más ágil, que sea mucho más eficiente, que sirva realmente para lo que tiene que servir. Ahora mismo no lo está haciendo, pues porque no es un método, no es un plan que sea realmente útil, porque no es relativamente fácil de utilizar. Otro tema con el punto de recarga, por supuesto, y la fiscalidad, ¿no? Son los tres grandes temas que Dan FAC estamos pidiendo y que son fundamentales para que, insisto, el mercado del coche eléctrico se generalice como complemento también a ese vehículo etiqueta C, que sin duda todavía es accesible para un tipo de cliente. No sé si, Silvia, habéis notado un incremento de los viajeros en lo que es en el centro neurálgico de las ciudades, en este caso de Madrid. A ver, es muy difícil evaluarlo porque realmente venimos de la zona de pandemia, o sea, del proceso de la pandemia. Lo que yo sí que creo que es esencial trasladar es que a ninguno se nos escapa que el transporte público, los gestores de transporte público, somos esenciales en las ciudades porque somos vertebradores de la movilidad sostenible y más dentro de lo que son los núcleos de las CBE, que obviamente es fundamental la inversión en transporte público. Pero habéis dicho en la primera intervención a mí tres palabras que me parece que son esenciales. Uno, libertad. Dos, el cliente o nuestro usuario por delante de todo. Y tres, intermodalidad. Nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente pensando que el usuario tiene que estar en el centro de todo y tiene que tener la libertad de elegir cómo se mueve. Para eso, todos los modos de transporte, y cuando digo todos, hablamos de transporte público, hablamos de la movilidad de coche, hablamos de los nuevos modos blandos, hablamos de movilidad en su máxima expresión. Tenemos que tener la capacidad de trabajar en plataformas de intermodalidad. ¿Cómo lo veo yo? Pues claramente, o sea, la Comunidad de Madrid somos 179 municipios. Metro de Madrid llega a 12 municipios ahora mismo. Es verdad que tenemos una red de autobuses que tratan el resto de los municipios que están fuera de esa corona, por ejemplo, en la que trabajamos nosotros, Metro de Madrid o cercanías. Pero tenemos que trabajar para que el ciudadano libremente que quiera moverse con su coche hasta un parking disuasorio pueda tener la facilidad de dejarle ahí con toda la información actualizada y poder dar la facilidad de coger la plataforma en ese momento de transporte público. Cualquiera, un cercanías, un autobús, un metro. O sea, es la responsabilidad nuestra el crear un ecosistema de movilidad, de intermodalidad, que lo que hacemos es poner al ciudadano en primera persona, en el centro de todo, y darle esa capacidad y esa libertad para que se mueva como quiera. Fijaros que a lo mejor sois sectores a lo mejor muy diferentes y al final tenéis muchos puntos en común, ¿no? O sea, como es la libertad, que lo habéis hablado vosotros todos, ¿no? La intermodalidad. Al final es curioso, ¿no? De que sectores tan diferentes al final tengáis tantos puntos en común. Hablando del usuario final, que es justo de lo que cerraba la conversación, hablando del usuario final, desde nuestro propio observatorio de conductores que realiza todos los años nuestra fundación, vemos un rechazo frontal por parte del usuario a las zonas de bajas emisiones y hay dos problemas fundamentales. Yo creo que hay un problema fundamental de comunicación, que son para qué sirven desde el dato y desde el hecho científico, y luego hay otro problema también de credibilidad. Porque, como decíamos antes, si cada zona de bajas emisiones se regula de una manera diferente, con unos criterios diferentes, pues al final generamos en el usuario final no solo confusión a la hora de adaptarse a ellas, sino un absoluto descrédito de para qué sirve y cómo sirve, ¿no?
Y no solo eso, sino que además no solo es un problema de credibilidad, sino que además el usuario lo está entendiendo como una herramienta para peatonalizar los centros de las ciudades. Y nosotros, construyendo en esa libertad y en esas necesidades del usuario, las zonas de bajas emisiones no pueden ser una excusa para que el responsable de infraestructuras descargue su responsabilidad de tener una infraestructura que permita al vehículo privado, que es, junto con el transporte público, los grandes vertebradores de la movilidad de los últimos 125 años, bueno, pues delegue esa responsabilidad a base de prohibir. Como no puedo gestionarlo, lo prohíbo, ¿no? Y eso tiene consecuencias muy negativas, y tiene consecuencias muy negativas en la descarbonización a largo plazo, porque si nosotros prohibimos los accesos a los centros de las ciudades, lo que vamos a conseguir es urban sprawl, y al conseguir urban sprawl, la eficiencia del transporte público colapsa, el coste de ese transporte público se eleva y al final la gente se va a vivir fuera, hace más kilómetros. Eso significa más energía consumida, más emisiones, más uso de otros medios que quizá no sean tan eficientes. Entonces, desde el punto de vista del usuario, necesitamos claramente más comunicación, necesitamos más claridad, necesitamos una regulación única por Dios y no una por cada ayuntamiento, y necesitamos claramente que esto no sea una excusa para atacar al vehículo privado. ¿Para Amazon ha supuesto algún cambio en la entrada de las ZB o teníais más o menos ya dispuesta la flota preparada para que no supusiera ninguna transformación? Pues al final, como nos guiamos, incluso más allá de la entrada o no de las ZBs, es como decíais vosotros, empezando desde el cliente. O sea, somos una empresa totalmente centrada en el cliente, obsesionada por el cliente, y entonces el mayor reto para nosotros ha sido más bien compaginar cómo podemos darle al cliente pues, el producto que pide, que necesita, y hacerlo de una manera que sea sostenible, que sea conveniente y que sea compatible pues, con esos modos modos de movilidad, incluyendo los de las ciudades. Y al final es un esfuerzo que no se trata solamente de optimizar la flota o de cambiar la flota, sino de trabajar pues, a través de la tecnología, cómo puedes optimizarlo, tus propios edificios, pues, qué características deben tener, qué medios de transporte utilizas, cuál es esa red, porque no solamente para las ciudades, sino también para las zonas rurales, porque al fin y al cabo repartimos en toda España. Si pensamos en emisiones, lo que nos damos cuenta es que no es tanto, por ejemplo, una cuestión de velocidad de entrega, sino sobre todo una cuestión de tamaño y capacidad del vehículo. Al final, cuanto mayor y más capacidad de carga tenga un vehículo, menores emisiones por entrega tiene. Pero eso supone, como estamos diciendo, un problema para ciertas ciudades, o a lo mejor para el centro de las ciudades. Y por eso también trabajamos en otras modalidades de micromovilidad, pues que pueden ser desde bicicletas de carga, o incluso en ocasiones reparto a pie. O sea, en 2021 fueron 100 millones de paquetes entregados con estas soluciones de micromovilidad en Europa, 6 millones en España, que es realmente un impacto bastante fuerte. Por supuesto, también trabajamos con los colaboradores de reparto para ayudar a electrificar la flota y reducir las emisiones. Tenemos el objetivo de llegar a que el 50% de nuestros envíos sean cero emisiones para 2030 y el 100% para 2040, que es un objetivo bastante ambicioso. Entonces, volviendo a lo que decíamos, es una cuestión sobre todo de trabajar desde el propio cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, dónde está, y optimizar pues, dónde ponemos los almacenes, dónde ponemos las estaciones de entrega, para que en el conjunto todo tenga un sentido de encaje bien. Yo quería preguntaros un poco también, a ver si podemos hacer un diagnóstico de por qué el coche eléctrico tiene tan baja penetración en España. Estamos más o menos a la cola de Europa, nosotros en Italia. ¿A qué se debe exactamente? ¿Por qué pensáis vosotros que puede pasar esto? Pues yo creo que la respuesta es relativamente fácil. Como os he dicho ya en alguna mesa redonda anterior, eso es una cuestión de ayudas del gobierno. Vemos que en Alemania el gobierno daba 9.000 euros, que además no tributan, caso que no es, se dan 9.000 euros a la compra. En Francia, en Reino Unido, similares. En Noruega la compra de un eléctrico es más barata que la compra de un coche. Finalmente, ahora mismo hay dos cosas que harían ahora mismo que el coche eléctrico despegaría, o sea,
paridad en el precio de un eléctrico con un coche de combustión y si le das la misma autonomía, 800.000 kilómetros de autonomía, el coche eléctrico despega ahora y nadie se preocupa. Pero ahora mismo no es el caso, el coche eléctrico es más caro, tiene una autonomía reducida, entonces la única manera de promocionarlo a nivel de consumidores es incentivando la compra. Y aquí el sistema que tenemos con el MOVES 3 realmente es muy fastidioso para el cliente, tarda en cobrar esa cantidad y luego además tributa, lo cual no ayuda finalmente a incentivar o a motivar al cliente que se compre un coche eléctrico. Y eso es lo único, esa es la diferencia que vemos. Portugal, que tiene una renta per cápita, sí es verdad que nosotros tenemos una renta per cápita baja comparada con Alemania, pero si comparamos con Portugal es superior, pero ahí las ayudas hacen que haya un 20% de coches electrificados y aquí un 10%, menos de un 10%. Y se comentaba esta mañana, ¿pensáis que en este año electoral, con tantas elecciones por delante, hay tiempo para cambiar alguna de estas medidas que proponéis, por ejemplo, los fabricantes? ¿O estamos en un momento que es complicado hacer cambios importantes? No, el problema es que si da igual, es decir, el problema es lo del ciudadano, ¿no? El cliente en el centro de la estrategia, es decir, si porque no hay elecciones este año, no vamos a hacer nada, al final el mercado sigue sin crecer. Un mercado débil tiene muchas consecuencias colaterales. No es solamente un tema que los fabricantes queramos vender más. Un mercado débil implica que los centros de producción se van a alejar de esos mercados que son débiles. Un mercado débil significa que hay una sobrecapacidad productiva en Europa, que en el caso de España, siendo segundo fabricante, es importante. Por tanto, yo creo que es interés general del país que España tenga un mercado fuerte, porque eso ayudará sin duda a que las fábricas españolas sigan produciendo vehículos en España. Y como los vehículos se van a producir, van a ser eléctricos, porque la estrategia de los grupos, la mayoría, son producir coches eléctricos, pues obviamente, si el mercado español de coche eléctrico sigue siendo el peor de Europa, será difícil o será más complicado que nuestros grupos adjudiquen vehículos eléctricos a las fábricas españolas. Por tanto, está íntimamente relacionado. No es solamente un tema de vender más para hacer cuota de mercado, es un tema de garantizar la fabricación, el empleo y la actividad que genera una fábrica en su entorno. Galicia, Aragón, en nuestro caso, pues tienen una cantidad infinita de proveedores cerca que están viviendo de esta producción de la fábrica, ¿no? Y por tanto es importantísimo y no hay que olvidarlo, porque también los que trabajan en la fábrica son clientes. ¿Y qué parte de la no venta de coches eléctricos corresponde al usuario que no puede acceder o no quiere acceder? ¿Y qué parte, a lo mejor, el tema de suministro, que a lo mejor no todos los coches eléctricos que se piden están suministrándose? ¿Qué parte pensáis que puede estar en la ecuación? Claramente, creo que el problema nacional es un tema de demanda, no de suministro, porque el problema de suministro lo hemos tenido en toda Europa y ese suministro se ha ido redistribuyendo en los diferentes países en base a la demanda. Yo también, siguiendo con tu pregunta anterior, ¿qué esperaría yo de un año electoral? De un año electoral esperaría una visión ambiciosa de país, de un sector que es estratégico. Esperaría sentido de la urgencia, porque los datos nos están enseñando que ya vamos tarde, que tenemos que, dentro de esa visión ambiciosa que deberíamos tener como segundo fabricante europeo, no nos podemos conformar con seguir al pelotón, porque ya primero tenemos que recuperar la velocidad del pelotón y luego ser punta de lanza, que es esa ambición que deberíamos tener como segundo fabricante europeo y además aspirante a inversiones muy importantes y a reconvertir todo un sector industrial aquí. Y después objetivos concretos y promesas que se cumplan. Y esos objetivos se tienen que ir midiendo y cuando no se cumplen, como estamos viendo que no se están cumpliendo, hay que reforzar las medidas, cambiar lo que no funciona, la burocracia, se han apuntado varias a lo largo de toda la mañana y yo creo que en ese diálogo entre los fabricantes, todo ese ecosistema, como hemos visto hoy, eléctricas, tecnológicas, que también van a participar de ese futuro de la movilidad y, por supuesto, los organismos públicos, tiene que haber ese diálogo para poner en marcha medidas concretas que ya las tenemos encima de la mesa y que solamente a través de ese diálogo y una determinación y un sentido de la urgencia se pueden llevar a cabo relativamente rápido y con resultados, me atrevo a decir, relativamente a corto plazo, que es lo que necesitamos. Y en la parte de los no fabricantes, ahí, como dijimos, no os va mal, porque por una parte los usuarios con los coches más viejos tienen más demanda de asistencia, el transporte público está creciendo, todo el tema de logística también está bien. Vosotros, de todas maneras, ¿cómo os gustaría que fuera la situación a mejor? ¿Qué demandas hacéis desde vuestra parte? Porque la parte de los fabricantes la tenemos clara, más o menos. Pero vamos a ver, al final hay una cosa que es evidente y lo estamos viendo en España, pero lo hemos visto en Noruega. En Noruega
prácticamente te regalaban los coches, han quitado todas las exenciones fiscales y han dejado de vender. ¿Por qué? Porque al final hay una reflexión que va más allá en el caso del vehículo eléctrico, ¿no? Y la reflexión que va un poquito más allá es, ¿corresponde el vehículo eléctrico al caso de uso del usuario estándar? Porque nosotros en nuestro observatorio, una vez más, vemos una intención de compra de vehículo eléctrico, todo el ecosistema eléctrico y del 14%, aún a día de hoy. Es decir, es un claro caso de demanda del consumidor, porque ni tiene la autonomía, pero sobre todo desde el punto de vista de infraestructura. Ciudades en el norte de Europa, ciudades mucho más bajas, ciudades con avenidas más amplias, mucha casa individual, muy fácil cargar un vehículo eléctrico. Vámonos al sur de Europa, con ciudades de grandes rascacielos, ciudades con calles más estrechas, ciudades donde incluso la infraestructura, aunque hubiera la voluntad y hubiera el dinero, no es fácil ni ponerla, ni instalarla, ni llevarla a la puerta de cada casa. Entonces, es muy fácil subsidiar el inicio de un segmento, pero subsidiar el 100% del mercado es imposible, simplemente no escalable. Entonces, a lo mejor tenemos que reflexionar si la dirección que estamos tomando, en los plazos en los que la estamos tomando, es la decisión correcta. Desde luego, hoy en día el consumidor está votando con su bolsillo, su cartera y sus pies. Y los mercados de automóviles en prácticamente toda Europa se están desmoronando, que no es lo mismo que pasa en China y en Estados Unidos, donde la regulación a lo mejor va por otro camino. Entonces, yo creo que ahí, desde el punto de vista del usuario, yo creo que la petición es: no me fuerces a algo hasta que no cumpla las necesidades de mi caso de uso. Por parte de Silvia, por parte de Metro. Pues mira, la realidad es que, y yo creo que esto es pues bueno, una demanda. Nosotros tenemos muchos retos por delante como gestores de transporte público. Venimos de una situación en la que hemos vivido este cambio tan grande con nuevos hábitos. Yo creo que a todos tenemos claro que este planteamiento que había inicialmente de estrategias a largo plazo se ha reventado. Ahora haces estrategias según enciendes el telediario y ves lo que te están contando. Entonces, ese día vas tomando decisiones y vas cambiando cada día la estrategia de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental focalizarnos en hacer un buen reparto del dinero público, por ejemplo, los Next Gen que vienen para hacer la construcción de infraestructuras y potenciar la parte de infraestructuras, toda la parte de digitalización, transformación digital y Green Deal. Yo creo que es esencial realmente que trabajemos en que no se pierda ni un solo euro en esto. Y luego yo creo que también pues es muy importante empezar a trabajar de manera coordinada. Yo ya no creo que es tanto un reto España, sino un reto casi a nivel mundial, y es que vivimos inmersos en una crisis energética y tenemos que empezar a tomar decisiones urgentes que nos van a implicar cambios regulatorios. ¿Vale? Yo siempre digo que hoy estamos trabajando con la normativa de 1995, se estableció la liberalización del mercado energético, ¿no? Entonces, del sector energético. Entonces, tenemos que plantearnos realmente que el mundo ha cambiado, el mundo es muy rápido, muy cambiante, y eso implica que la regulación también tiene que adaptarse a esos cambios. Tenemos que ser ágiles. Yo creo que hoy por delante, hoy venía a una comida y digo, si yo hago un resumen de los 4 años de gestión que llevo en Metro de Madrid, yo creo que me ha tocado gestionar de todo, menos ataques extraterrestres de todo. Yo creo que donde más dificultad he encontrado ha sido en el ejercicio 21 y 22, en el que he tenido una situación de crisis energética y de precio megavatio hora desbocado, en el cual era muy difícil trasladar a mi sociedad lo que me estaba pasando, ¿no? Eso, junto con el problema de la cadena de suministros y el incremento de las materias primas. Eso es algo que no le llega al ciudadano de la manera que ha podido llegar otra serie de crisis en las que hemos vivido. Y la realidad es que gestionar una empresa y hacer estrategia con estos problemas, que como digo son problemas a nivel mundial, a mí me parece que van a ser los retos del futuro y que nos van a afectar a todos. Es un buen apunte el que has hecho, Silvia, con la crisis energética. No sé si nos puedes dar algún dato, por ejemplo, de cuánto se ha incrementado la factura de Metro con la electricidad. Pues fijaros, en un consumo normal, Metro de Madrid viene consumiendo en términos medios 600 millones de gigavatio hora consumo año que tiene nuestra compañía. Somos uno de los principales consumidores de energía eléctrica que tiene la Comunidad de Madrid.
En el año 2019 el precio del megavatio hora eran 50 euros megavatio hora. Yo tenía un presupuesto de 50 millones aproximadamente, incluyendo el ATR, que era lo que yo venía a presupuestar para el consumo de tracción y sistemas auxiliares. Yo el año que he pasado, el 22, he cerrado con una factura de 150 millones de euros. O sea, por 3. Se ha triplicado. Y a esto hay que sumarle que la realidad es que el planteamiento es, claro, un poco antes lo comentaba, ¿no? Si nosotros hacemos un balance de lo que cuesta el billete, por cada 100 euros de transporte público, de lo que cuesta operacionalmente el transporte público, la Comunidad de Madrid está subvencionando con 70 euros a cada uno de los ciudadanos. Esa es la realidad. Es muy importante recalcar eso. Y también, yo creo que los fabricantes también os habéis visto con una subida brutal de las materias primas, que eso al final, porque siempre pensamos en que los coches son caros por toda la tecnología, seguridad que llevan, etcétera, pero claro, no nos damos cuenta de que no habéis vosotros repercutido en el usuario todo el precio que os han subido a vosotros los proveedores y las materias primas en general. No, de hecho, hace unos años Boston Consulting vaticinaba que el precio de los eléctricos, que habría paridad de los precios eléctricos porque estaba bajando el precio de la batería. Ahora mismo ha ocurrido todo lo contrario. Y no repercutimos todo ese precio, como bien dices, porque seguimos fabricando coches de combustión que nos permiten reducir un poco la factura, porque es que si no el precio sería inasequible para muchas personas. Pero lo sufrimos todos, y de hecho vemos que los precios han subido, pero no es porque nosotros las marcas queramos subir los precios, es que por la que las materias primas, los componentes, la falta de componentes hace que se encarezca todo. No sé si desde Amazon tenéis alguna petición de cómo se podría mejorar un poco. Hemos escuchado el resto de sectores. Yo incidiría también en la parte de la infraestructura, que se ha comentado hace un minuto y también se ha comentado esta mañana. Al final, en Europa, y según datos del propio ANFAC y Faconauto, el número de puntos de recarga eléctrica por millón de habitantes es, estamos a la cola, 245, si no me equivoco. Es un gap, es una oportunidad al mismo tiempo tremenda. Entonces creo que es muy importante el facilitar la creación de una infraestructura de recarga eléctrica de acceso público y vamos a decir, suministrada o con suministro de energía renovable. Me parece que es fundamental. Evidentemente no es el único tema que hay, pero creo que es fundamental precisamente para favorecer a todo lo que hay a continuación en toda la cadena. Ajá. También me gustaría hablar un poco de la España vaciada, ¿no? Porque solamente parece que es Madrid, Barcelona, grandes ciudades, pero también hay un reto, ¿no? Porque al final la edad media del parque fuera de las grandes ciudades es todavía mayor y supone también, yo creo que también supone una complejidad que se suma a todo lo que estábamos tratando antes, ¿no? ¿Cómo veis vosotros, la parte de fabricantes, el tema de la introducción del coche eléctrico en las ciudades más pequeñas? Si supone todavía más difícil para vosotros, ¿no? ¿Y qué se podría hacer en ese sentido para no ir todos a vivir a una gran ciudad? Yo diría un poco que el hecho de que la mayoría todavía de vehículos eléctricos se venden a las empresas, ¿no? Y que el canal B2B es importante, hace que Madrid, por ejemplo, es una ciudad en el sentido que tiene un alto porcentaje de vehículos eléctricos. El cliente particular todavía está lejos, ¿no?, del coche eléctrico, y esto se nota precisamente en que en ciudades pequeñas es mucho más difícil. Si a eso unimos que esa infraestructura de recarga necesaria, de calidad, porque también es importante, ¿no? Pues no es fácil de implantar en toda España, porque es un país, en fin, con una diversidad geográfica importante, no es como Holanda, no como Bélgica, son países más sencillos en ese sentido, pues esto hace que la penetración sea más complicada. Obviamente, como todos los fabricantes, intentamos que en esas ciudades también poco a poco se cree esa dinámica comercial que permita, a través de las pymes, ¿no?, y a través de los clientes particulares, pues incrementar la cuota de mercado de vehículos eléctricos, pero obviamente cuesta y todavía sigue siendo muy importante el peso que tiene Madrid o Barcelona sobre el resto de ciudades de España. No sé si tenéis también alguna visión de cómo podrían, en general, evolucionar las ciudades. Es decir, si vamos a ciudades o a población con menos coches, porque al final el coche eléctrico no sea tan accesible para todo el mundo, si los 25 millones de coches que tenemos ahora en España llegarán a ser muchos menos. ¿Pensáis que no, que se podría mantener un nivel parecido? ¿Pensáis que también las ciudades cada vez se están peatonalizando más? Quería tener un poco, a lo mejor quizás más por la parte de transporte público, por la parte también de usuarios. ¿Qué opinión tenéis un poco de cómo podrían evolucionar las ciudades en un futuro?
Pues mira, yo os voy a dar un dato, porque yo hasta el momento yo decía que es verdad que la tendencia no era que cada vez vivimos más en la ciudad, pues esto, cada vez la España más despoblada y demás. Pero os voy a dar un dato muy interesante que además hace poquito analizábamos. Nosotros realizamos un benchmarking con los datos de recuperación de demanda que se están produciendo en metros similares a nosotros en todo el mundo. Entre otras cosas porque nos ayuda un poco a hacer las best practices, ¿no? que tenemos un poco que adaptar y un poco ver cómo podemos hacer que cada vez más usuarios utilicen el transporte público, ¿no? Entonces, es increíble porque los datos que están analizados con los mismos KPIs, porque los realiza el London College, o sea, no estamos hablando de que cada uno pone los datos encima de la mesa como quiere, nos ofrecen datos como que el transporte público en ciudades asiáticas está ya prácticamente con el 100%. En Europa los datos son muy parecidos de todos absolutamente los países europeos, estamos hablando de un 90-95%, con datos exactamente iguales de recuperación en horas valle y en horas pico. En la parte de Latinoamérica están un poquito por debajo y lo sorprendente es la parte de América del Norte, Norteamérica, donde encontramos que la recuperación está en torno al 60%. Entonces, un poco haciendo nosotros la reflexión y el análisis de por qué está pasando esto, qué es lo que puede suceder, pues un poco lo que estamos viendo es que los hábitos que nosotros tenemos aquí en España y en Europa de cómo estamos implantando, por ejemplo, el teletrabajo o este modelo híbrido, nos está llevando a esto, a recuperación, a estos porcentajes de movilidad, nos está generando esta movilidad. Pero, sin embargo, en Norteamérica, donde el teletrabajo sí que ha quedado implantado de alguna manera en la que la gente ha abandonado las ciudades, se ha ido a vivir realmente fuera de las ciudades y están trabajando desde fuera de las ciudades. Se está generando ese cambio en la movilidad, en el transporte. En el metro de Nueva York, por ejemplo, hacíamos la comparativa. Con lo cual, ¿cómo va a ser el futuro de las ciudades? Pues no, yo no te podría decir ahora. No te lo podría decir precisamente por lo que te decía antes. Es que cada uno de los cambios que hacemos en el sistema de movilidad impacta al resto de tal manera que te provoca un cambio grandísimo. Va a influir todo, va a influir la regulación, si es que existe regulación, o cómo se va a implantar definitivamente el teletrabajo. Y yo creo que todo esto vamos a tener que ir haciendo modificaciones y cambiando y adaptándonos rápidamente pues a las estrategias, a este mundo cambiante en el que vivimos, que, como os digo, cada día es una cosa diferente. Lo que estamos seguros es que el metro seguirá evolucionando a mejor, ¿verdad? Y seguiremos teniendo uno de los mejores metros del mundo, seguro, ¿verdad? Muy bien. Por la parte de las ciudades sí que el car sharing yo creo que también tiene mucho que decir, ¿no? Es muy fácil irse a cualquier zona céntrica de Madrid y ver continuamente coches compartidos. ¿Cómo es un poco la experiencia del car sharing? Llevamos no sé cuántos años, 4 o 5 años con car sharing en las grandes ciudades. ¿Cómo veis? ¿Veis que empieza un poco a consolidarse? ¿Todavía hay muchos retos por delante? ¿Qué pensáis? Hombre, retos todavía hay, no es un modelo de negocio fácil. Lo que sí es verdad es que no está reñido con el transporte público. De hecho, en encuestas que hemos hecho vemos que es un usuario también del transporte público tradicional, pero que se mueve por conveniencia. Es decir, ¿qué es lo más fácil hoy? Pues hoy cojo un car sharing o mañana cojo el metro o el autobús o lo que sea. Suelen ser personas que viven en el centro de Madrid y que no tienen coche y que por conveniencia utilizan un método de transporte u otro. Madrid lo ha puesto relativamente fácil para el car sharing. Entonces, pues yo creo que es una de las ciudades donde todos los que estamos en el car sharing estamos aprendiendo mucho de cómo extrapolarlo a otras ciudades en España sería factible, extrapolarlo a toda Europa es muy complicado por el momento, por dos motivos. Un momento, porque cada ciudad tiene sus peculiaridades. De hecho, en Barcelona sería casi inviable, en Madrid es viable y como te decía antes, no es un negocio que sea excesivamente rentable, más bien es un negocio en el cual se llega justito a... Pero es rentable. En break-even. Después de 4 o 5 años. Esa es la verdad. Sí, sí. Muy bien. Vosotros también tenéis car sharing. ¿Cómo vais? ¿Estáis contentos con la evolución? Es la pregunta del millón. Sí, estamos contentos. Hemos comprado además el car sharing ShareNow y ahora tenemos un gran car sharing en Madrid con 700 coches, todos eléctricos.
y electrificados, porque tenemos el Jeep que es híbrido, pero tenemos una flota muy importante y yo del car sharing destacaría que fue una de las primeras formas de que el ciudadano accediese al coche eléctrico, ¿no? Cuando esto empezó, realmente sí que ya la cuota de mercado era muchísimo menor y fue una primera oportunidad para que la gente que no podía o no sabía o no tenía idea de cómo utilizar un coche eléctrico, pues empezó a cogerlo, empezó a utilizarlo y se dio cuenta, oye, que funcionaba bien, que era un vehículo que responde rápido, que es cómodo, y yo creo que fue una primera forma de democratizar, ¿no? Como estamos hablando hoy, el coche eléctrico. Estamos contentos y está creciendo. En Europa tenemos en París, por ejemplo, y algunas ciudades de Estados Unidos, pero efectivamente no es fácil en todas las ciudades por diferentes cuestiones, ¿no? Pero bueno, pensamos que es una forma de esa accesibilidad, ¿no? Al coche eléctrico y a la movilidad, y está compartida, o sea, está con otro tipo de opciones, ¿no? El futuro seguramente sea un mix entre venta en propiedad y este tipo de utilización del vehículo a través de car sharing, a través de otras fórmulas de alquiler, ¿no? Pero no cabe duda que ahora mismo en ciudades como Madrid forma parte de la movilidad y es perfectamente compatible con el resto del sistema de transporte público, ¿no? Hay que tener en cuenta además que de los 4 o 5 años que lleva el car sharing, la mitad han sido pandemia, que también eso ha sido un frenazo de golpe, ¿no? para el modelo de negocio. Pero bueno, dentro de que si ya nos decís que se empieza a estar en el break-even, ya es un punto interesante, ¿no? Por parte, de, por ejemplo, de Amazon, también dejaste caer antes el tema de otro tipo de combustibles alternativos, no solamente la electrificación. Aquí a lo mejor podríamos ir un poco más allá, ¿no? Ya en largo recorrido, hablamos a lo mejor quizás de, no sé si a lo mejor del hidrógeno. ¿Qué tipo de soluciones de movilidad veis para lo que ya no es última milla, sino un poco del transporte más allá? Como decía antes, no solamente es una cuestión de última milla, sino de largo de recorrido también, en el sentido de camiones. La parte de, o sea, que sea hidrógeno, que sea eléctrico, pues desde nuestro punto de vista el objetivo último sigue siendo la reducción de emisiones, con lo cual es más bien el objetivo que el medio por el cual se pueda conseguir. Estamos invirtiendo en empresas que permitan desarrollar esos productos o servicios para alcanzar la reducción de emisiones a través del fondo que mencionaba antes, el Climate Pledge Fund. Son 2.000 millones y efectivamente dentro de esas inversiones hay algunas relacionadas con a lo mejor la producción del hidrógeno verde, con la mejora de las baterías, con electrificación, con lo cual es más un universo de opciones que puedan no solamente, en este caso, ayudar a Amazon en su objetivo de alcanzar las 0 emisiones netas de carbono para 2040, sino más allá y dentro de nuestro compromiso con una ONG, Global Optimism, para alcanzar estas 0 emisiones netas, abrirlo a un mayor número de actores, automoción, de cualquier otra industria, para que sea un objetivo más bien compartido. Entonces, que sea la tecnología estrictamente electrificación, que sea hidrógeno, creo que lo importante es que nos fijemos ese objetivo para 2040 y que consigamos llegar a él. Muy bien. Más o menos ya vamos un poco cerrando el debate. Me gustaría un poco terminar con una visión un poco positiva, ¿no? O sea, que me contarais un poco por qué sois optimistas, por qué es un momento no para, entre comillas, para estar ¿no? preocupados o tristes dentro de cómo estamos todos, ¿no? Pero por lo menos con qué podemos soñar o qué pensáis cada uno de vosotros que dentro de poco vienen tiempos mejores por las razones que nos digáis. Bueno, yo creo que siempre hay que ser optimista. Vienen tiempos mejores, seguro. Yo creo que el poder adquisitivo tiene que crecer, eso es lo primero. Creo también que todas las marcas van a hacer todo lo que puedan para ofrecer productos que sean asequibles. También pienso que al final las autoridades verán que hay una necesidad de apoyar no se puede poner una restricción por una parte y no apoyarlo por otra parte. Yo creo que las ayudas fiscales demuestran que son fundamentales y hay que incentivar esa compra del coche eléctrico. Y yo creo que al final también lo positivo es que vamos hacia unas ciudades más limpias, con menos contaminación. Yo creo que eso es muy positivo. Pero hay que dejar, como decíamos al principio,
movilidad rima con libertad. La libertad al consumidor de elegir la opción que él quiera. Yo creo que eso es lo bonito, una ciudad con miles de posibilidades, con coches autónomos, con taxis autónomos, con todas las formas de movilidad posibles, patinetes, car sharing, un renting flexible en el cual el consumidor puede elegir un día o un mes, como decía José Antonio. O sea, todas esas posibilidades se abren de cara al futuro, y hablando también de los coches conectados, como decía Laura, pues que ofrecen muchas posibilidades, todo lo que se llama over-the-air updates, features on demand, todo esto que parece ciencia ficción está ahí, lo tenemos todas las marcas. O sea, darte un complemento al coche que tienes en el momento que lo necesitas. Pues eso puede ser feature on demand, pagando pues a lo mejor como una suscripción 5 euros al mes. ¿Por qué no? Todo esto son posibilidades y que puede también llegar a abaratar el coche. Si no lo necesito, no lo pago. O sea, puede ser también una opción. Muy bien. Luego os voy a pedir un titular a cada uno, vale. Si queréis ir pensándolo también. José Antonio, ¿tú por qué crees que vamos a algún tiempo en el que estemos un poquito mejor? Bueno, lo cortés no quita lo valiente. No es que estemos tristes, lo que pasa es que tenemos que decir un poco lo que el automóvil necesita, ¿no?, para seguir siendo una industria importantísima en España. Yo soy optimista por parte del ciudadano, del cliente, y por parte del fabricante. Por parte del ciudadano porque el coche es el elemento de movilidad y de libertad individual mayor y mejor del siglo XX y lo será del siglo XXI, estoy convencido. Lo que pasa es que la forma de utilizarlo será diferente. Es decir, del viejo modelo de compra de vehículo pasaremos seguramente a un modelo, ya lo estamos viendo, de un uso diferenciado del vehículo. Y también soy positivo por parte del fabricante porque estamos acostumbrados a responder a desafíos increíbles, ¿no?, en los últimos 120, 130 años, ¿no? El fabricante se ha adaptado. Todos los que estamos aquí cuando nos pidieron hacer diésel, hicimos diésel. Cuando nos pidieron hacer un motor de gasolina más eficiente, sacamos el motor de un solo cilindro, ¿no? Entonces, tricilíndrico, perdón. Entonces, al final, los fabricantes están acostumbrados a poner a disposición de la sociedad múltiples posibilidades. Ahora tenemos todos los fabricantes muchísimos vehículos eléctricos de todos tamaños, siluetas, prestaciones. Por tanto, yo creo que nosotros vamos a seguir ofreciendo a la sociedad lo que la sociedad necesita del vehículo, que es libertad de movimiento, como decía Emilio, y que lo que tiene que ser es simplemente accesible, porque si no dejas en libertad. Muy bien. Laura, sobre tu mensaje de optimismo. Sí, yo soy optimista porque estamos en un momento de cambio, y en un momento de cambio para nosotros es también una oportunidad de redefinir una nueva movilidad que además es sostenible, cero accidentes, conectada, y que nos va a permitir, sobre todo, hacer frente al desafío de las ciudades, ¿no?, que ocupando solamente un 3% del territorio son responsables del 70% de las emisiones. Con lo cual, el repensar cómo van a ser esas ciudades del futuro, el hacerlo además desde la posición privilegiada de formar parte de uno de los grandes países actores de la movilidad como segundo fabricante mundial, con un talento enorme, no solamente en los fabricantes, sino en toda la red de proveedores que tenemos en el sector de componentes, que es un sector donde somos también líderes mundiales en España, donde tenemos todo un ecosistema también a nivel energético, de eléctricas, muy potente y muy preparado y muy orientado hacia esas energías renovables. Y además todo ese ecosistema, yo creo que se ha generado un diálogo que no había existido hasta ahora. Estamos ahora realmente en un momento donde todos remamos en la misma dirección. Entonces yo creo que con esa visión, ese talento, esas oportunidades, tenemos, como dice nuestro presidente, que salir a ganar, que estar en modo ofensivo y no defensivo, y aprovechar todas estas oportunidades para definir la movilidad de este siglo XXI, por supuesto, siendo punta de lanza y un país que sea referente y que podamos exportar no solo coches, sino movilidad al extranjero. Muy bien. Jorge, ¿tu mensaje optimista? Yo soy muy positivo porque si miramos los últimos 200 años, cada vez que ha habido una gran transformación tecnológica en la movilidad, ya sea la aparición del vehículo de motor de explosión a principios del siglo XX o ahora con el vehículo eléctrico o en los vehículos híbridos, el hidrógeno, siempre ha acabado resultando en una mayor movilidad para el usuario final, en una ampliación de las opciones que tiene a la hora de moverse y de desarrollarse en la sociedad, y eso ha traído siempre riqueza y ha traído desarrollo. Y al final, tanto las administraciones públicas como los fabricantes de los vehículos, como los que prestamos servicio a esos usuarios, pues estamos condenados a servir a ese usuario. Y al final,
por mucho que queramos regular y forzar, la realidad asoma su fea cabeza y al final acabamos donde el usuario quiere, ¿no? Antes o después. Entonces yo veo una movilidad multimodal, una movilidad donde el vehículo privado sigue siendo la base principal de la estructura, combinado con transporte público en aquellas áreas donde la densidad y la frecuencia lo permiten y lo hacen rentable, y con una serie de modos alternativos, una serie de modos extra de movilidad, ya sean scooters, coche compartido, drones tripulados aéreos o cualquier otro tipo de movilidad que podamos ver en el futuro, y siempre vistas desde una perspectiva agnóstica desde el punto de vista de la tecnología, es decir, dejando que la tecnología y distintas tecnologías se desarrollen para los distintos casos de uso en vez de intentar forzar y hacer pasar a todo el mundo por el mismo anillo. Muchas gracias. Silvia. Pues mira, yo soy súper optimista por 3 razones. Primero, porque el sector de la movilidad aporta y es una parte muy importante del PIB, porque somos vertebradores y esenciales en la cohesión territorial, ¿vale? Movilidad en su amplio sentido de la palabra. Segundo, porque desde el punto de vista de las infraestructuras yo tengo claro que tenemos en España las mejores empresas y los mejores profesionales. Somos líderes a nivel mundial y, como bien decías, Laura, tenemos que salir a ganar. O sea, ya está bien esto de sentirnos pequeñitos, porque realmente llevamos 20 años, 30 años construyendo infraestructuras en España y somos los mejores. Tenemos el liderazgo en todo lo que es tecnología ferroviaria y otras tecnologías. O sea, que os voy a decir, tenemos que sacar bien, elevar bien alta la cabeza, porque podemos vender nuestro producto y nuestra tecnología donde queramos. Y por último, porque yo creo que cada vez tenemos más claro que sea cual sea el sector del transporte o el modo de transporte en el que trabajamos, todos tenemos claro que por delante de todo está el ciudadano, nuestro cliente. Y cuando trabajamos con que nuestro ciudadano y el cliente es el objetivo esencial, el que tiene que tener la libertad de movimiento y darle el mejor servicio, estoy segura que todo va a ser un éxito. Muy bien. Y por último, andando en esta idea, soy optimista por 2 motivos. El primero, porque nuestros clientes lo piden. Porque nos piden que hagamos un esfuerzo todos los días en darles, ya sea la movilidad que se adapta a sus necesidades, ya sea movilidad de personas, movilidad de productos, que lo hagamos con una dirección clara de sostenibilidad. Entonces, creo que cuando existe esa exigencia del cliente, todo lo demás es mucho más sencillo. Y segundo, porque cada uno desde nuestra posición, creo que los distintos actores privados, pero quiero pensar que también las instituciones públicas, tenemos y debemos alcanzar ese compromiso y trabajar mano a mano para conseguir ese objetivo. Muy bien. Pues de aquí, desde ANFAC, desde este nuevo foro de movilidad, os quiero dar las gracias a todos por vuestras intervenciones, por vuestro tiempo, por dejar claras vuestras posturas. Emilio Herrera, presidente de Kia España, muchas gracias. José Antonio León Capitán, director de comunicación de Stellantis, Grupo Stellantis. Laura Ros, directora general de Volkswagen. Muchas gracias. Jorge Delgado, CEO del RACE y presidente de MEA de la FIA. Muchas gracias. Silvia Roldán, CEO de Metro de Madrid. Muchas gracias. Y, por último, Alfonso Serrano, director de operaciones de Amazon en España e Italia. Muchísimas gracias por estar aquí todos. Gracias de nuevo y con esto cerramos esta tercera mesa del Foro de ANFAC Movilidad. Muchas gracias a todos.